El libro de Romanos es una carta muy especial de la Biblia. Fue escrito por un hombre llamado Pablo que tenía una importante misión de Dios. Esta carta nos enseña verdades fundamentales sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo podemos tener una relación con Él. Profundicemos en esta increíble historia y descubramos por qué sigue siendo tan importante hoy en día. Paul comienza su carta presentándose de una manera muy interesante, explicando quién es y cuál es su trabajo. No solo dice su nombre, sino que comparte su identidad y propósito. Esta carta nos llevará a un viaje profundo, explorando preguntas que nos afectan a cada uno de nosotros. En Romanos 1:1, Pablo dice que Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Estas palabras están llenas de significado. Pablo se ve a sí mismo como un siervo, alguien que dedica toda su vida a Jesús. No se jacta de un puesto importante, sino que reconoce su total dependencia de Dios. Al mismo tiempo, afirma que fue elegido para ser apóstol, lo que significa que tenía la misión especial de difundir la buena nueva acerca de Jesús. Pablo deja en claro que el mensaje que está a punto de compartir no es suyo, sino que proviene directamente de Dios. Se ve a sí mismo como un mensajero, alguien apartado para una tarea específica, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Continuando con Romanos 1:2,4, Pablo profundiza en la explicación del mensaje. Tiene que compartir el Evangelio que prometió de antemano a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, que en cuanto a su vida terrenal, era descendiente de David y que por el Espíritu de Santidad, fue constituido Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos muestra que el mensaje que está a punto de compartir no es algo nuevo ni inventado. Es algo que Dios había prometido hace mucho tiempo a través de los profetas. Esta conexión con las antiguas promesas de Dios es importante porque muestra que el plan de Dios para salvarnos no fue una idea de último momento, sino algo que Él había planeado desde el principio. En el centro de este plan está Jesús, a quien Pablo describe de una manera única. Es a la vez humano, descendiente del rey David, y divino, el Hijo de Dios. Esta descripción de Jesús como plenamente humano y plenamente divino es crucial para comprender quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Luego Pablo expresa su gratitud y su deseo de visitar a la gente en Roma. En Romanos 1:8, dice, primero, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se está difundiendo por todo el mundo. Pablo está genuinamente feliz porque la gente en Roma ya cree en Jesús. Y esta noticia se está extendiendo por todas partes. Esto nos muestra que la fe cristiana no era un secreto mantenido oculto, sino algo que impactaba vidas y se extendía rápidamente. Pablo continúa en Romanos 1:11-12 diciendo, deseo veros para poder impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Esto es para que usted y yo podamos sentirnos mutuamente animados por la fe de cada uno. Aquí vemos el corazón de Pablo. Realmente quiere conocer a estas personas en persona. Pero note que no es solo para enseñarles, él también quiere aprender de ellos. Pablo reconoce que la fe es un camino compartido en el que todos tenemos algo que aportar y algo que aprender. Luego Pablo llega al punto principal de su carta, el tema central que guiará todo lo que va a decir. En Romanos 1:16-17 hace un poderoso para no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios que trae salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, luego al gentil. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, justicia que es por la fe, desde el principio hasta el fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Estas palabras son el corazón de toda la carta. Pablo está diciendo que el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús, no es solo una idea hermosa o una filosofía interesante. Es el poder de Dios en acción, capaz de salvar a todo aquel que cree en Él, sin importar quién sea ni de dónde venga. Y esta salvación no se basa en nuestro esfuerzo ni en lo buenos que seamos, sino en la fe, en confiar plenamente en Dios. Pablo está estableciendo el tema que desarrollará a lo largo de toda la carta, cómo podemos tener una relación correcta con Dios a través de la fe en Jesús. Pero ¿por qué necesitamos ser salvos? Pablo comienza a explicar esto en Romanos 1:18. La ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda la impiedad y la maldad de las personas que suprimen la verdad con su maldad. Estas palabras pueden parecer duras a primera vista, pero Pablo está empezando a pintar un cuadro realista de la condición humana.
Está diciendo que Dios no es indiferente al mal y la injusticia del mundo. A Dios le importa profundamente lo que sucede en la tierra y cómo nos tratamos unos a otros. Cuando Pablo habla de la ira de Dios, no se refiere a un Dios vengativo o cruel, sino a un Dios que ama tan profundamente que no puede permanecer pasivo ante el mal que destruye su creación. Pablo nos invita a mirarnos honestamente a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, reconociendo que algo anda profundamente mal y que necesitamos ayuda. Pablo continúa explicando que todos pueden ver que Dios existe con solo mirar el mundo que nos rodea. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente entendidas por lo que ha sido hecho de manera que las personas no tienen excusa. Pablo sostiene que la existencia misma del universo, con toda su belleza y complejidad, apunta a un creador. Cree que en el fondo todos tenemos conciencia de la existencia de Dios. El problema, según Paul, no es la falta de evidencia, sino nuestra decisión de ignorarla. Es como si estuviéramos suprimiendo una verdad que sabemos que está ahí. Esta es una afirmación desafiante que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y elecciones. En Romanos 1:21-23, Pablo describe lo que sucede cuando la gente ignora a Dios. Porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pero sus pensamientos se volvieron inútiles y sus necios corazones se oscurecieron. Aunque decían ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes hechas en semejanza de seres humanos mortales, de aves, de animales y de reptiles. Pablo está describiendo un proceso de alejamiento de Dios. Sostiene que cuando ignoramos a Dios, terminamos creando nuestros propios dioses, cosas que adoramos y en las que confiamos en lugar de Dios. Pueden ser ídolos literales hechos de madera o metal, pero también pueden ser cosas más sutiles como dinero, poder, fama o cualquier cosa que coloquemos en el centro de nuestras vidas en el lugar de Dios. Pablo ve esto como una gran ironía, pensando que somos sabios y libres. Al rechazar a Dios, en realidad nos estamos volviendo esclavos de cosas que están por debajo de nosotros. Debido a este alejamiento de Dios, Pablo dice que Dios permite que las personas sigan sus propios caminos equivocados. En Romanos 1:24, dice, por tanto, Dios los entregó en los deseos pecaminosos de sus corazones a la impureza sexual, para degradar sus cuerpos unos con otros. Esta es una idea difícil de captar a primera vista. Pablo no está diciendo que Dios obliga a las personas a hacer cosas malas, sino que respeta nuestra libertad de elección incluso cuando elegimos cosas que nos dañan. Es como si Dios estuviera diciendo, si esto es lo que realmente quieres, entonces te dejaré experimentar las consecuencias de tus decisiones. Luego, Pablo enumera muchas cosas malas que la gente hace cuando se aleja de Dios, como la injusticia, la maldad, la avaricia, la envidia, el asesinato, el engaño y la falta de amor. Es una lista larga y triste que muestra cuán mal pueden ponerse las cosas cuando las personas viven sin considerar a Dios ni a los demás. Pero Pablo no se detiene allí. Tiene un giro sorprendente en su argumento. En Romanos 2:1, dice, por tanto, no tenéis excusa vosotros que juzgáis a otro, porque en cualquier momento en que juzguéis a otro, os condenáis a vosotros mismos porque vosotros que juzgáis hacéis las mismas cosas. Es como si Paul estuviera anticipando la reacción de su lector. Quizás algunos estaban de acuerdo con su lista de cosas malas y pensaban, sí, estas personas son realmente malas. Pero Paul cambia la situación. Está diciendo que nadie tiene derecho a señalar con el dedo a los demás porque todos hacemos cosas malas. Puede que no sean exactamente las mismas cosas, pero de una forma u otra, todos no logramos estar a la altura de nuestros propios estándares morales. Pablo quiere que entendamos que todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Pablo explica en Romanos 2:6-8 que Dios juzga a todos con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. A los que, con la perseverancia en hacer el bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, les dará la vida eterna. Pero para aquellos que son egoístas y que rechazan la verdad y siguen el mal, habrá ira y enojo. Pablo está enfatizando que Dios no muestra favoritismo. Él trata a todos por igual, sin importar si son judíos o gentiles, ricos o pobres, hombres o mujeres. Lo que le importa a Dios es cómo vivimos, las decisiones que tomamos. Pablo está pintando un cuadro de un Dios que es perfectamente justo, que ve más allá de las apariencias y juzga los corazones de las personas.
Esto es a la vez reconfortante y desafiante. Reconfortante porque sabemos que Dios es justo. Desafiante porque nadie puede ocultarle nada a Dios. En Romanos 2, 17-29, Pablo se dirige específicamente a los judíos. Reconoce que los judíos tienen una posición especial porque recibieron la ley de Dios. Pero sostiene que esto también conlleva una mayor responsabilidad. Pablo dice que no basta con decir, conoces la ley de Dios o has pasado por ceremonias religiosas. Lo que importa es obedecer a Dios de corazón. Pablo dice en Romanos 2:29. No, es judío quien lo es interiormente. Y la circuncisión es circuncisión del corazón por el Espíritu, no por el código escrito. La alabanza de una persona así no proviene de otras personas, sino de Dios. Él está enseñando que lo que realmente importa es quiénes somos por dentro, no solo cómo aparecemos por fuera. Pablo está desafiando la idea de que alguien pueda ser aceptado por Dios simplemente porque pertenece a un grupo religioso o sigue ciertas tradiciones. Está diciendo que Dios mira el corazón, nuestra actitud interior. Pablo llega a una conclusión importante en Romanos 3, 9, 10. ¿Qué concluiremos entonces? ¿Tenemos alguna ventaja? De nada. Porque ya hemos hecho la acusación de que tanto los judíos como los gentiles están todos bajo el poder del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Esta es una declaración fuerte y universal. Pablo está diciendo que todos nosotros, sin excepción, hacemos cosas malas y necesitamos la ayuda de Dios. No importa si somos judíos o gentiles, religiosos o no religiosos. Todos fallamos en vivir según el estándar perfecto de Dios. Pablo está nivelando el campo de juego, mostrando que todos estamos en la misma situación ante Dios. Esta es una idea difícil de aceptar, pero Pablo la considera esencial para que comprendamos nuestra necesidad de Dios. En Romanos 3, 19, 20, Pablo explica que ni siquiera la ley de Dios, por muy buena que sea, puede salvarnos. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea silenciada y el mundo entero rinda cuentas ante Dios. Por lo tanto, nadie será declarado justo ante los ojos de Dios por las obras de la ley. Más bien, a través de la ley, tomamos conciencia de nuestro pecado. Pablo está señalando un punto crucial aquí. La ley de Dios es buena y nos muestra cómo debemos vivir. Pero no tiene el poder de hacernos vivir de esa manera. De hecho, cuanto más conocemos la ley, más nos damos cuenta de cuánto fallamos en cumplirla perfectamente. Es como un espejo que nos muestra que estamos sucios, pero no puede limpiarnos. Pablo está preparando el escenario para explicar por qué necesitamos algo más que reglas para estar bien con Dios. Entonces Pablo nos deja con una pregunta importante. Si todos hacemos cosas malas e incluso seguir las reglas de Dios no puede salvarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? La respuesta a esta pregunta está en el centro del mensaje de Pablo y cambiará todo. Es una respuesta que nos trae esperanza a todos, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. Pablo está a punto de revelar lo que él llama el Evangelio, las buenas nuevas que tienen el poder de transformar vidas. Esta respuesta es lo que hace que el libro de Romanos sea tan especial e importante, no solo para la gente de Roma en ese momento, sino para todos nosotros hoy. Es un mensaje de esperanza en un mundo que a menudo se siente desesperado. Un mensaje de amor en un mundo que necesita desesperadamente amor. Después de mostrar que todos necesitamos ayuda, Pablo presenta la solución en Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha hecho notoria, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia se da mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Este es el gran punto de inflexión en la carta de Pablo. Él está diciendo que hay una manera de ser justo ante Dios, pero no es haciendo cosas buenas o siguiendo reglas. Es una justicia que viene de Dios. Y se recibe a través de la fe en Jesús. Pablo explica que esto es para todos, sin importar quiénes seamos o qué cosas malas hayamos hecho. En Romanos 3, 23, 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por Cristo Jesús. Pablo usa la palabra justificado, que significa ser declarado justo. Es como si Dios nos mirara y dijera, sois justos no porque hicimos todo bien, sino porque confiamos en Jesús. Luego,
Pablo usa el ejemplo de Abraham para explicar mejor lo que significa ser justificado por la fe. En Romanos 4:3, cita el Antiguo Testamento: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está mostrando que incluso en el Antiguo Testamento, mucho antes de que naciera Jesús, las personas eran aceptadas por Dios basándose en la fe, no en sus buenas obras. Arriba, Abraham confió en Dios y Dios lo consideró justo por esa confianza. Pablo sostiene que así es como funciona para nosotros también. En Romanos 4:23-25, dice que las palabras que le fueron contadas fueron escritas no solo para él, sino también para nosotros, a quienes Dios nos acreditará justicia para los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pablo está diciendo que cuando confiamos en Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó, Dios nos considera justos tal como lo hizo con Abraham. ¿Pero qué sucede cuando somos justificados por la fe? Pablo explica los resultados en Romanos 5:1-2. Así que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien por la fe hemos accedido a esta gracia en la que ahora estamos. Pablo está diciendo que cuando confiamos en Jesús, nuestra relación con Dios cambia por completo. Ya no somos enemigos de Dios, pero tenemos paz con Él. Podemos acercarnos a Dios sin miedo porque Jesús nos ha abierto el camino. Pablo continúa enumerando otros beneficios, como el gozo incluso en tiempos difíciles, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. En Romanos 5:5, dice: y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo está pintando un cuadro de una vida transformada por la gracia de Dios. Luego, Pablo hace una comparación interesante entre Adán y Jesús. En Romanos 5:12-21, explica que a través de Adán, el primer hombre, el pecado entró en el mundo y nos afectó a todos. Pero a través de Jesús, a quien Pablo llama el segundo Adán, la gracia de Dios llegó a todos. En Romanos 5:18-19, dice: por tanto, así como una transgresión resultó en condenación para todos, así también una sola acción de justicia resultó en justificación y vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán hechos justos. Pablo está mostrando que lo que Jesús hizo es aún más poderoso que el efecto del pecado de Adán. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Pero esto plantea una pregunta que Pablo anticipa en Romanos 6:1-2: ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? De ninguna manera. Somos los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo está respondiendo a un posible si somos salvos por gracia, no por obedecer la ley. ¿Eso significa que podemos vivir como queramos? La respuesta de Paul es un rotundo no. Explica que cuando confiamos en Jesús, algo fundamental cambia en nosotros. En Romanos 6:3-4 dice: ¿o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pablo está usando la imagen del bautismo para ilustrar un cambio profundo. Nuestra vieja vida de pecado murió con Cristo, y ahora tenemos una nueva vida en Él. Pablo profundiza esta idea en Romanos 6:15-23, explicando que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Utiliza la metáfora de la esclavitud para ilustrar cómo el pecado nos controlaba antes, pero ahora somos libres para servir a Dios. En Romanos 6:22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el beneficio que cosechan conduce a la santidad, y el resultado es la vida eterna. Pablo está mostrando que la vida cristiana no se trata solo de ser perdonado, sino de un cambio real en quienes somos y cómo vivimos. Es una vida de libertad para hacer lo correcto, no por obligación, sino por amor a Dios. Sin embargo, Paul reconoce que esta nueva vida no es fácil. En Romanos 7 describe la lucha interna que todos enfrentamos. En Romanos 7:15 dice: no entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que aborrezco, lo hago. Pablo está siendo muy honesto acerca del conflicto que sentimos entre querer hacer lo correcto y, sin embargo, encontrarnos haciendo lo incorrecto. Llega a un punto de frustración en Romanos 7:24: qué miserable soy.
¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Pero Pablo no nos deja sin esperanza. Él inmediatamente responde en Romanos 7:25, gracias a Dios que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo está mostrando que aunque la lucha es real, tenemos ayuda en Jesús.